grises que tenemos abajo. A ver. Estas columnas grises son las personas que no eligen ni a Chávez ni a Capriles. Y aquí estamos viendo un comportamiento en Por el meses, tiempo. ¿no? El primero en marzo, era junio, un 10%. Agosto era 10%, Ajá, junio 8%, agosto 6%. Es decir, ¿qué ha venido ocurriendo entre marzo y agosto? Que se ha venido reduciendo la cantidad de electores que no son capaces de elegir una opción. Lo que se llaman niní, no... Yo diría más bien los que no eligen. Luego podemos hablar un poquito de eso, de si hay ninis o no hay ninis y qué significa eso. Ahora, ¿por qué se reduce ese número por la cercanía de las elecciones? Justamente, a medida que el proceso electoral se va acercando, la tendencia natural, que siempre ha ocurrido en Venezuela, es que esta gente que no elige se va reduciendo, y en este caso, en estos tres cortes en particular que estamos viendo, lo que ha ocurrido es que esa reducción, digamos, en los que no eligen, se ha desplazado casi que en su totalidad a intención de voto a favor de Capriles. Hay una manera de ver esto rápidamente en números, que es lo que llamamos un poco el desempeño. Si nosotros analizamos el desempeño marzo-agosto, tenemos que el desempeño del candidato Chávez ha sido de menos 0.2. Es decir, básicamente lo que nos dice es que se ha mantenido estable. El desempeño de Capriles ha sido más 4, es decir, ha crecido 4 puntos. Y el desempeño de los que no eligen ha variado en menos 3.8. Entonces, al final, menos 3.8 que se reducen los que no eligen, le agregamos el menos 0.2 que retrocede el presidente Chávez, que en realidad no es un retroceso, es estabilidad, ahí están los 4 puntos. Entonces, básicamente lo que ha ocurrido es que prácticamente la totalidad de los indecisos, o estas personas que no eligen, que se han ido reduciendo, se han movido hacia el candidato Capriles. Esto nos habla siempre de comportamientos pasados. Esto no nos habla de comportamientos futuros, pero sí nos permite, digamos, plantear una hipótesis. La hipótesis es la siguiente. Los hechos nos están diciendo, hasta ahora esas personas que no eligen o esos indecisos se han reducido en 4%, aproximadamente. Y el candidato Capriles ha aumentado 4%, es decir, ha capturado la totalidad de esa reducción de personas que no eligen. Si esta tendencia continuara hacia adelante, es decir, si en las siguientes semanas que nos quedan, estos que no eligen se reducen todavía más, la pregunta clave es, ¿se irán a comportar de la misma forma como se han comportado hasta ahora o se comportarán de forma diferente? Decía que esto no nos permite hablar hacia adelante, simplemente lo que nos permite es, bueno, hasta ahora lo que ha ocurrido es que todo ese movimiento fue hacia el candidato Capriles. Si eso se verificara, es decir, que eso siguiera ocurriendo, el escenario entonces sería un escenario en donde el candidato Capriles estaría manteniendo, digamos, esa situación de ventaja en la que está. Si se presentara un comportamiento distinto a lo que hemos visto hasta ahora, es decir, que parte de esos indecisos vayan al candidato Chávez, entonces se cerraría todavía más la elección. Déjenme añadir aquí... ¿Porcentaje de participación que ustedes calculan para proyectan? Hasta ahora yo no me gusta hablar de proyectar, porque la proyección real una la puede hacer es una semana antes. Ahora, les puedo contar qué hemos estado encontrando hasta ahora. Que los venezolanos que se declaran muy seguros de participar en el proceso electoral se han estado moviendo entre el 70 y el 73%. Una cifra de referencia que en el año 2006 la participación en esa elección presidencial fue del 74%. Es decir, que estaríamos hablando de un nivel de participación en este momento muy parecido al 2006, que es un nivel de participación alto. De hecho, ese fue de los niveles de participación más altos que se han registrado, digamos, en el actual periodo presidencial. Ahora, señor Cristiansen, usted siempre evalúa valores como el nivel de conocimiento, el nivel de agrado, capacidades para resolver problemas y la situación personal. No sé si puede decirnos qué ha pasado con esto, es decir, ¿han mejorado esos valores para el candidato Capriles? No sé, lo pregunto. Sí, hay un dato que nos permite hablar un poco de ese tema de la comparación, digamos, entre candidatos, que tiene que ver con, digamos, la porción de los electores que declara, independientemente de que estén votando por el candidato A o por el candidato B, que dicen, yo podría votar por el candidato Chávez o yo podría votar por el candidato Capriles. Y cuando uno revisa esos valores nos están hablando nuevamente de un proceso electoral que está muy polarizado. Es decir, el 50% de los electores nos está diciendo, yo podría votar por el candidato Chávez, 50% de los electores nos está diciendo, yo podría votar por el candidato Capriles. Noten que estas cifras del 50% son levemente superiores a las cifras de intención de voto que hablábamos hace un momento. Quiere decir que teóricamente, digamos, cada candidato tiene todavía ahí un pequeño espacio para ser llenado. Y me gustaría introducir aquí otra consideración que me parece interesante cuando uno revisa el comportamiento de la intención de voto.
Lo que hemos visto hasta ahora es que el candidato Chávez ha mantenido en estos tres cortes, marzo, junio, agosto, un comportamiento muy estable, alrededor del 46%. Cuando eso sucede, cuando durante mucho tiempo se registran este tipo de cifras, eso inevitablemente invita a pensar en un concepto que es el concepto de techo electoral. Y entonces surge una pregunta. Por eso le preguntaba, piso techo. Exactamente, surge la pregunta de, ¿habrá el candidato Chávez, digamos, alcanzado su techo electoral? Esto evidentemente es posible solo responderlo en lo que queda aquí hasta la elección presidencial el 7 de octubre. Pero es un tema importante. Vamos a suponer, permítame, para volver a lo de piso techo. Ok, puede que ese sea el techo, pero mi pregunta ¿es ese el piso o en el tiempo por venir puede ese piso ir bajando? Ahí vamos a recurrir a la experiencia electoral pasada, Ajá. que es una de las grandes ventajas que hay hoy en día en Venezuela cuando uno hace este tipo de análisis, porque no es la primera elección que está ocurriendo, esta ya es la cuarta elección presidencial a la que va el presidente Chávez. Cuando uno revisa particularmente el proceso electoral del año 2000 y el del año 2006, lo que uno encuentra es que el día que llegó la elección, en cada uno de esos dos procesos electorales, la gente que no había dicho todavía que votar por Hugo Chávez en las encuestas previas, tampoco votó por Hugo Chávez el día de la elección. Lo cual es una señal de que la votación o el respaldo electoral del candidato Chávez es un respaldo electoral bastante sólido, más monolítico. Y por eso, esa es otra de las razones por las cuales introducía, digamos, la hipótesis o el planteamiento sobre la existencia del techo electoral. ¿Por qué? Porque si pasan mucho tiempo más antes de la elección y los valores de intención de voto que registra el candidato Chávez se mantienen en niveles similares a los actuales, es decir, 46, 47%, la experiencia previa, y nuevamente la experiencia previa no garantiza nunca que eso va a ser igual al futuro, pero es un punto de referencia, lo que nos ha enseñado hasta ahora es que quien no dice votar por el candidato Chávez cuando él es candidato presidencial, antes de la elección, no termina votando por él en la elección. Y como esta es una elección que está polarizada, eso empieza a ser particularmente crítico, porque al final, si uno de los dos candidatos no logra pasar del 50%, el otro candidato es el que teóricamente tiene más chance de hacerlo. Y lo que veíamos hace un momento... Dependiendo también de sus atributos que le permitan crecer, ¿no? Evidentemente, que básicamente lo que le va a permitir es ver cuánto captura, digamos, dentro de ese mundo de indecisos que quedan. Mundo de indecisos que hasta ahora, lo que nos ha dicho, la señal que nos ha dado, es que el movimiento que hasta ahora se ha producido es un movimiento que ha significado desplazamiento, digamos, hacia el candidato Capriles. Entonces, aquí, recuerdo un comentario que hacía ahora porque me parece que es muy importante. Digamos, las cifras que estamos viendo nos están diciendo, número uno, estamos frente a un escenario electoral que luce muy equilibrado. ¿Por qué digo esto? Porque es la primera vez que Hugo Chávez, siendo candidato en una elección, está en una elección muy equilibrada. Eso no había pasado antes. Ni siquiera pasó en el 98 tampoco. No pasó en el 98, no pasó en el 2000, no pasó en el 2006. Si está pasando por primera vez, eso necesariamente tiene que llamar la atención. Y luego, número dos, en ese escenario electoral muy equilibrado entre ambos candidatos, la película que hasta ahora se ha desarrollado nos dice que ha habido como tres pasos. Paso número uno, equilibrio favorable al presidente. Paso número dos, equilibrio muy acentuado. Paso número tres, equilibrio favorable al candidato Capriles. Ahora eso puede cambiar. O sea, puede volverse el primer equilibrio, o cómo creo que puede evolucionar. Las campañas electorales justamente son procesos dinámicos. Por eso es que a mí me gusta mucho no solo ver la última foto, porque la última foto al final puede cambiar, sino ver cómo esa foto se inserta dentro de la película que estamos viendo. Ahora, por ejemplo, todas estas cosas que están ocurriendo, no solamente pienso en esta última tragedia de Amuay, sino lo que ha ocurrido en las cárceles, el puente de Cúpira, etcétera, una cantidad de cosas que están allí. Cuando ustedes miden, ¿eso incide en el elector de alguna manera, o ya la gente tiene una posición tomada muy clara y dice, mira, más allá de lo que ocurra, yo sé que este es mi voto y no me hace ruido el entorno? Sí. Una característica de esos acontecimientos que ocurren de improviso es que justamente son acontecimientos que ocurren de improviso porque nadie está preparado para que ocurran. Entonces, al final, digamos, sería absurdo plantear que es que la totalidad de los electores tienen su postura tomada y no importa lo que ocurre, no la van a cambiar. Eso le da entonces valor a esos acontecimientos que van ocurriendo. Pues tratemos de encontrar cuál es el común denominador de los acontecimientos que han ido ocurriendo últimamente, de esos acontecimientos, digamos, de improviso. Y el común denominador allí es que son acontecimientos que tienen que ver
con algún tipo de fallas en la gestión de gobierno, en cualquier nivel. ¿Eso significa que automáticamente eso va a erosionar o va a dañar al candidato Chávez? No necesariamente. Lo que significa es dos cosas. Número uno, son acontecimientos que le van a dar al gobierno y en consecuencia a su candidato una mayor presencia en los medios. ¿Por qué? Porque es el gobierno el encargado de dar respuesta, de dar atención, de dar las explicaciones. Entonces supone automáticamente un incremento, digamos, del volumen mediático. En una campaña electoral en donde ya el gobierno tenía copado también la escena mediática. Ahora, el elemento número dos, que es el clave, que es lo que califica o cualifica ese mayor tiempo de presencia mediática, que es si el gobierno va a ser o no va a ser capaz de dar respuestas adecuadas. No solamente, digamos, a los damnificados, a los heridos o a los familiares de los muertos, en el caso, por ejemplo, de Amuay, o en el caso de lo que ocurrió en la cárcel de Yare, sino de dar el mensaje al país de que es capaz de mantener una situación controlada y de tomar las medidas para que eso no ocurra. Ahora, señor Christiansen, ¿qué viene arrojando la evaluación, análisis de gestión del gobierno actual? Cuando uno revisa la evaluación de gestión del gobierno, uno lo que encuentra es que es visto en el tiempo, y esta es una cosa también bien interesante, vista en el tiempo, por ejemplo, lo que tenemos aquí en azul es cómo ha evolucionado todo el tema del optimismo y el pesimismo en Venezuela, que no es directamente gestión de gobierno, pero hago referencia a esto porque tiene una correlación muy alta con lo que es la evaluación de gestión de gobierno. Y aquí hay un mensaje muy claro que ha aparecido, digamos, en el transcurso del último semestre del año 2011 y el primer semestre del año 2012, que es esta zona, digamos, final que tenemos aquí en el gráfico a la derecha. La línea roja es el 0, y esa línea azul es la diferencia entre optimistas y pesimistas. Cuando la línea azul está por debajo del 0 significa más pesimismo, y cuando está por encima es lo contrario. Lo interesante aquí es que en este momento esa línea azul está en un suma 0. Eso lo que nos dice es la mitad optimista, la mitad pesimista. Cuando uno ve el segundo semestre del año pasado y el primer semestre de este año, lo que uno encuentra es que hubo una recuperación muy importante en el segundo semestre del año pasado, que llevó este indicador a 0. Es decir, la mitad optimista, la mitad pesimista. Esto es lo mismo que decir, llevó este indicador cercano al 50%. Pero allí se estancó. El primer trimestre de este año y el segundo trimestre de este año, ese indicador se mantuvo estancado. Ese es el signo número 1. El signo número 2 es estancado alrededor de qué valor? Alrededor del 50%. Y eso nos habla entonces otra vez de polarización. Entonces la evaluación de la gestión de gobierno se ha mantenido en este primer semestre del año alrededor del 50% de gestión positiva. Permítanme aquí insertar un comentario importante. Hoy en día tenemos grandes misiones, Grande Misión Vivienda Venezuela, Gran Misión Saber y Trabajo. Cuando uno piensa en misiones y piensa en elecciones, automáticamente uno piensa en el año 2003, donde las misiones que el gobierno introdujo en aquel momento significaron una transformación del estado de la opinión pública que permitió llevar el escenario electoral de un escenario que perdía el presidente Chávez a mediados del 2003 a un escenario que ganó cómodamente en agosto del año siguiente. La pregunta entonces es lícita. La pregunta es, ¿pueden las grandes misiones o están las grandes misiones hoy en día generando el mismo efecto o impacto que generaron las misiones del año 2003? Mira, no me respondas esa misma pregunta.